vamos a continuar. Vamos a ir viendo dónde nos hemos quedado para poder seguir desde ahí. Vamos a esperar un minutito, como siempre, a que se unan unos cuantos compañeros más. Doctor, una consulta. Sí. Respecto al examen, por ejemplo, nos toca ya la otra semana, Sí. ¿va a haber una retroalimentación respecto a lo avanzado o solamente nos quedamos con las diapositivas que usted nos comparte? La última clase antes del examen, sí, vamos a hacer una retroalimentación más o menos para ver de los temas más importantes de cada lección y de dónde van a salir las preguntas, ¿no? Y para el material de apoyo sí están las diapositivas y esos documentos de Word donde además he ido haciendo el cuestionario y algunas preguntas van a ser muy relacionadas o algunas van a ser las mismas que las que tienen en los cuestionarios que ya las han resuelto. Entonces no creo que genere mucha dificultad tampoco, ¿no? Porque como ya hemos ido haciendo el cuestionario, entonces algunas preguntas van a ser, como les digo, las mismas o muy relacionadas a las que ya hemos resuelto y a todo lo que está en las diapositivas, ¿no? Y en las referencias de la ley, pero todo está acá en las diapositivas y en los textos de Word. Oh, ya. Eso. Doctor, ¿cómo se llama? Sí. Todas las clases nos deja un cuestionario o ya sea un mapa mental. Esas tareas lo teníamos que subir a Moodle. No solamente al correo, porque según el ingeniero informático de la universidad, si, si subimos las tareas más, entonces vamos a sobrecargar el sistema y al momento de dar la prueba va a sufrir algunos inconvenientes, como que cuando se cuela o como han tenido algunas dificultades en los anteriores, en el anterior semestre, en esos anteriores exámenes. Sí. Entonces, por eso solamente las tareas al correo y el material y los enlaces y demás va a estar ahí en la plataforma. Y los exámenes también mediante la plataforma. Oh, ya, porque sabe, doctor, en mi situación es que mi laptop se me ha fregado y he estado haciendo a mano alzada y sacarle una fotito y mandárselo. No sé si de igual manera tiene un puntaje eso, porque no lo he podido transcribir por el tema de mi Ah, computadora. es totalmente válido los que también puedan realizar a mano los trabajos, los mapas mentales y demás, o conceptuales, y sacarle la foto y enviarla también en imagen al correo. Porque bueno, digamos, algunos no tenemos muchas habilidades con las computadoras, ¿verdad? Y yo tampoco, así que lo importante es como que el contenido y realizarlo dentro del plazo y más allá del formato, así que los que se haga más fácil manejar la computadora y los recursos informáticos puedan hacerlo así, pues también los que lo hagan a mano y saquen un foto y también le envíen, que se pueda leer y advertir todos los elementos, también tiene el mismo puntaje. Oh, Ahora, ya, si se doctor. incumple el plazo, ya va a reducir el puntaje. Por ejemplo, doctor, las tareas que nos ha dejado, nos dijo para cada clase, o sea, hoy nos deja yo lo he entendido así, porque una de mis compañeras le consulté y me dijo de que hoy deja la tarea, para la próxima clase tiene que estar hecha también ya la tarea, o cuánto tiempo nos Sí, dio. bueno, si la dejamos hoy día la tarea, por ejemplo, si termináramos el tema, la tenemos que presentar la próxima semana como hoy, porque la próxima clase nos toca sábado y medio Sí, es muy, difícil realizar la tarea en 2 días, ¿verdad? Así que sí. este tiempo estábamos haciendo para una semana, o si la acabamos el sábado, la lección también para el siguiente sábado. Oh, ya. Sí, porque como le dije, yo le consulté a una de mis compañeras y me dijo, ¿no? De que las tareas que que el doctor está dejando, esta clase lo deja y para la próxima clase que nos toca, asumo el próximo jueves, porque todos nos dan un lapso de que nosotros concluyamos el trabajo y posterior a eso, mandárselo a su correo, me informó.
Entonces, y cuando le Sí, escuché hablar a usted, dijo de que una partecita donde que ya no tiene puntaje, lo que los que no han presentado en su debido momento, no sabía más o menos a qué se estaba refiriendo. sí, bueno, la verdad estamos presentando, como digo, con un lapso de una semana, porque si presentáramos la siguiente clase tendría que estar en 2 días y eso está difícil. Entonces, eso, ¿no? Que las tareas que hemos dejado el viernes tienen que llegar hasta el siguiente viernes en la semana, ¿no? Sí, Digamos, dejamos el 13, el 20. sí, yo Eso, también eso lo entendí, doctor. Por eso es que justamente hoy, por ejemplo, la anterior que nos dejó el mapa mental, respecto a lo que es ¿cómo se llama? las Las empresas públicas. públicas, eso recientemente hoy lo voy a subir, lo voy a sacar una fotito y se lo voy a mandar a su correo. Sí, sí, está bien. Y también hay algunos alumnos que, buenos, tienen algunas razones excepcionales, ¿verdad? Como de salud y otras que también se consideran Sí, por el tema de para que, poder, por ejemplo, el turno de la noche, no es por excusarnos, doctor, pero el tema de nosotros, generalmente la mayoría trabaja en el día y bueno, es muy complicado, por ejemplo, estar yendo a transcribir o sea, una tarea y mandarlo. Pienso que tal vez por eso mis compañeros de alguna u otra manera también no lo hacen. O sea, yo sé que no es excusa porque el tema de que tú trabajes, sino que parte por la responsabilidad, pero a veces pasa esa situación, se nos pasa por un día o algo así, porque en realidad como hemos aumentado una materia más y bueno, es súper complicado porque ahora ya no estamos ya en cuarentena como antes estuvimos, teníamos la libertad de hacerlo, pero claro, ahora no mucho tiempo. estamos trabajando las 8 horas que teníamos que trabajar, entonces, en mi caso al menos, ¿no? Pero y la mayoría de mis compañeros también trabajan, entonces estamos así, doctor. Al menos en su materia siempre nos deja Y, trabajo. Y en las demás materias, por ejemplo, esta sí, semana no trabajamos, a la otra semana nos pone un trabajo, así. Estamos así en las demás ajá. materias. Sí, también cuando, digamos, como grupo estén saturados de tarea o algo, y pueden poner una fecha posterior para que todos puedan entregar y no sea muy dificultoso, ¿no? Pero eso tenemos que hablar en el WhatsApp o en la misma reunión de Zoom para poder coordinar bien, ¿no? Porque si no, Sí, yo tampoco me entero que ustedes están muy saturados de todos los trabajos y demás, entonces yo les voy dejando como un plazo y a veces es muy difícil de cumplir, pero así podemos coordinar también pues una fecha posterior, así por WhatsApp o por mensaje y así más cómodo para todos, ¿verdad? sí, doctor, porque en realidad, bueno, al menos yo soy de las personas que a mí me gusta preocuparme por mis trabajos, de cumplirlos como piden, pero a veces pasa que no siempre todos tenemos esa, ¿cómo se dice?, esa responsabilidad o no sé, darse modos. Como le dije, mis compañeros están pasando por muchas situaciones que hay que pagar las pensiones, todo ese tema, entonces tienen que trabajar y bueno, se los dificulta mucho ese tema, doctor. Y bueno, y Claro, sabe, doctor, hay una de las chicas, por ejemplo, ¿sabe cuál es la situación, doctor? Es que, por ejemplo, en su materia, algunas veces no podemos intercambiar, digamos, porque a veces yo escucho que una de mis compañeras quiere hablar, pero no sé por el tema de su micrófono o algo, no escucha. Doctor, quiero hacer una consulta, doctor, quiero hacer una consulta. Yo escucho ese tema de que dicen, ¿no? Mis compañeros, entonces, y usted sigue avanzando, y entonces tal vez por esa situación ya mis compañeros prácticamente dejaron de preguntar y esa situación y bueno, y solamente nos estamos, por eso dijimos, no sé cómo vamos a dar el tema de derecho tributario, si solamente nos vamos a basar en el tema de las diapositivas que lo sube a módulo o que nos los manda al WhatsApp, o no sé cómo vamos a hacer porque estábamos muy preocupados de ese tema, doctor. sí, bueno, ha habido una clase 2 en la que también creo que estaba mal el micrófono de mi lado, pero ahora ya está bien, como pueden ver. Entonces, vamos trabajando. Además, cualquier dificultad que haya en el plazo, pues por WhatsApp nomás me la hacen saber, pues de manera grupal para que se pueda considerar, ¿no? Oh, ya, doctor. Y por lo demás del examen estamos avanzando de las diapositivas y del código y de manera complementaria les envío el documento de Word junto con la tarea para que estén las cosas más claras, ¿no? Ahora las preguntas son todas de lo que está ahí en las diapositivas, Oh, ¿no? ya. Sí, está bien también por el tema con lo que usted nos está mandando el material, las diapositivas. Entonces, solamente que a veces no podemos interpretar ahí un artículo. Y bueno, a veces un ejemplo para nosotros es, o sea, nos basamos más con los ejemplos cuando nos ponen, por ejemplo, cuando el Estado tiene que
¿cómo se llama? Tiene que presupuestar todo ese tema, entonces nos ponen un ejemplo y es un poquito más claro, se puede decir. Ok, está bien. Entonces vamos a ejemplificar un poco más, ¿no? Hemos hablado en este tema de derecho tributario y cuando todos los artículos más o menos estén interpretados, pero cualquier cosa eh, me avisan o interrumpen o por escrito, todo como les digo, ya he solucionado los problemas técnicos que tenía como hace una semana o dos, creo, y ahora ya todo está bien fluido. Está bien, doctor. Entonces, vamos avanzando, ¿no? Estábamos justamente por terminar Doctor, con... una Sí, consultita. Doctor, sabe, de repente se escucha entrecortado. No sé si es por el tema de la saturación de la red o no sé, pero se escucha entrecortado, doctor. puede ser que sea algo del internet, esperemos que mejore. Sí, debe ser un poco de saturación del internet o de servicio. Sí, creo que es eso, doctor, porque se escucha alguna parte y otra parte no, entonces entrecortado, digamos. Vamos avanzando, esperemos que mejore ese tema. Está bien, doctor. En, en esta parte de que íbamos de la estructura de los tributos, la base disponible, como señalábamos, es una unidad de medida, valor o magnitud a la que se le aplica la alícuota que se llama para determinar el tributo. O sea, se le, se le aplica un porcentaje, por ejemplo, en el caso del IVA, el 13% al precio de la venta. O se aplica una cantidad fija, por ejemplo, un boliviano por litro de whisky. Entonces, ¿a qué se le aplica? A esa unidad, ¿verdad? Al precio de la venta, al litro del whisky, al metro cúbico del gas. Y la aplicación de esta cantidad porcentual fija es lo que determina el tributo a pagar. Si yo he vendido 100 y por concepto de IVA le aplico el 13%, quiere decir que 13 bolivianos yo voy a pagar del impuesto al valor agregado. Entonces, ¿qué está haciendo esta aplicación? Está determinando el tributo. Entonces, esa es la base imponible. Es el valor sobre el que se le aplica la alícuota y queda como resultado el impuesto que se tiene que pagar. Ahora, ¿qué es alícuota? Tanto que hemos hablado de alícuota, podemos decir que la alícuota es la medida en porcentaje o tasa específica que se aplica sobre la base imponible. Justamente lo que estábamos señalando en el ejemplo de la venta o de la importación de whisky. Entonces, una medida porcentual o específica que va a ir sobre la base imponible y que va a dar como resultado el monto del tributo a pagar. Al respecto del artículo 42 de la ley 2492, señala que el 42. Base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud obtenido de acuerdo a las normas legales respectivas en la cual se aplica la ley para determinar el tributo a pagar. Para la alícuota es aquello que se aplica sobre la base imponible. Como señala la norma, es una unidad o una cantidad porcentual o fija. Puede ser 13%, puede ser boliviano, de acuerdo a lo que establece la ley de manera expresa. Por ejemplo, vamos a revisar qué Doctor, señala la ley. disculpe, no se le escucha muy bien. Sí, Creo se le escucha muy entrecortado. No sé si soy la única que lo escucha así. Sí, doctor. eh, puede ser una dificultad del internet, pero
Ojalá que se vaya mejorando. No tengo nada más abierto que el programa del Zoom ni nada más. Y tampoco se está descargando nada y acaba de descargar el video. Tal vez es algo de la saturación de la aplicación, de la cantidad de reuniones que se están llevando a cabo. Entonces, en el ejemplo, ¿no?, de lo que es la base imponible y la alícuota, vemos la ley 843, ¿no?, que señala que se crea el impuesto al valor agregado dentro del territorio nacional y que se considera toda venta, transferencia de título de negocio, importe de la transmisión del dominio de bienes muebles, toda venta, incorporación de cosas muebles, prestación de servicios y retiro de bienes muebles de actividad grabada. Entonces, todos esos son los hechos generadores del IVA. Y aquí están las exenciones por los que no están comprendidos dentro del impuesto. ¿Alguien tal vez tiene su micrófono encendido? Buenas noches, doctor. Disculpe, Buenas noches. ¿podría repetir la pregunta? No la he escuchado. Se escucha entrecortado, la verdad. Ok, estábamos hablando del hecho imponible del IVA para dar el ejemplo de los tributos, ¿no?, de lo que es el hecho imponible alícuota. Señala la ley que, como hemos visto en el artículo primero, es la venta de bienes y servicios situados o colocados en el territorio nacional. Entonces, eso es el hecho generador. Los sujetos pasivos son los que vendan, los que importen, ¿no? Ahora, el hecho imponible, ¿cuándo es? En el caso de las ventas y en el caso de los contratos se señala en el artículo 4. Vamos a ver si podemos arreglar un minutito, por favor. Vamos a ver si podemos arreglar un poquito lo de internet. A ver, había verificado que no esté nada descargando. También mi celular desconectado a internet. Así que espero que ahora mejore un poco. Ha mejorado un poco. No se escucha un poquito mejor. Entonces volvemos al hecho imponible del IVA. Cuando se perfecciona el hecho imponible al momento de la entrega del bien o el acto que suponga la transferencia del dominio. Y en los contratos de servicio, desde el momento que finaliza la ejecución o la prestación o la percepción parcial o total del precio. Entonces, ese es el hecho imponible del IVA. ¿Cuál es la base imponible? Es el precio de la venta. O sea, es una unidad de valor sobre la que se le va a aplicar una alícuota. ¿Y cuál es la alícuota? Es el 13%, como todos ya saben, de cada factura de venta. Y luego está el débito, el crédito fiscal, el periodo fiscal, que vamos a verlo en su momento. La presentación de débito, crédito fiscal es un poco compleja, pero es la resta que se le realiza al 13% de las facturas de venta, que a este 13% de las facturas de venta se le resta el 13% de las facturas de compra, que son vinculadas a la actividad económica, o sea, que tienen que ver con el ejercicio de la actividad económica. Y eso hace que la deuda tributaria disminuya. Eso es la confrontación de débito y crédito fiscal. Débito fiscal es lo que yo le debo como contribuyente al Estado por ejercer actividad económica. Y crédito fiscal es lo que me debe el Estado por comprar de manera formal bienes o servicios. Entonces, vamos a continuar con el sistema de tributos. Ya hemos visto lo que es el hecho generador. En el caso del IVA sería la venta. La materia imponible sería los bienes que están vendiendo. La base imponible vendría a ser el precio de la venta que está establecido en la factura. La alícuota, el porcentaje que le corresponde al Estado, en el caso de la venta del 13%. Ahora, ¿quién es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo
es una persona natural o jurídica, o pueden ser los sustitutos de acuerdo al Código Tributario, obligados al pago del tributo. Entonces, el sujeto pasivo es el contribuyente. Es la persona que incurre en el hecho generador, el que vende, el propietario de la casa, el que viaja por vía aérea al exterior. Todos esos son sujetos pasivos, o en otras palabras, contribuyentes o deudores del Estado. El Código Tributario, en el artículo 22, al referirse al sujeto pasivo, lo define como el contribuyente o sustituto del mismo que debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone el Código. Entonces, el sujeto pasivo es el obligado a cumplir con las obligaciones tributarias. Y el sujeto pasivo es esa persona que ha perfeccionado el hecho generador y que por eso, por ley, se le imponen estas obligaciones tributarias que no solamente se refiere a pagar una cantidad de dinero, sino que son mucho más complejas. La principal es pagar la deuda o el monto líquido y exigible determinado como impuesto. Pero existen otras obligaciones de manera accesoria, sin el cumplimiento de las cuales no voy a poder pagar mis impuestos o no voy a poder cumplir con mi obligación principal o material, porque no voy a saber cuánto pagar. Por ejemplo, en el caso del IVA, lo pago de manera mensual. Pero si yo sé que he vendido 100 y que tengo que pagar 13, no voy a ir con mis 13 pesos a impuestos nacionales y se lo voy a dejar ahí en el escritorio. Tengo que llenar un formulario de manera previa. Esto se llama el formulario 200. O es el 400, es el 200. Llenas el formulario y una vez llenado el formulario y consolidado, todo bien guardado en el sistema, se imprime un código. Con eso vas al banco o a la entidad de intervención financiera y el banco te cobra los 13 bolivianos a favor de impuestos nacionales por concepto de IVA. Si tú no cumples con esa obligación formal o accesoria, que es declarar en el formulario determinado y dentro del plazo establecido en la ley, nunca vas a poder ir a pagar al banco. Entonces no vas a poder cumplir con tu obligación principal o material. Entonces, el sujeto pasivo es aquella persona que está obligada a cumplir con estas obligaciones tributarias, que son de dos clases: material, que es el pago, y formales, que son todas las accesorias. Como el Código Tributario señala la persona natural o jurídica o su sustituto, el Código Tributario también establece quiénes son los sustitutos. Y en su artículo 25 señala que es sustituto la persona natural o jurídica genéricamente definida por disposición normativa tributaria, quien en lugar del contribuyente debe cumplir con las obligaciones tributarias materiales y formales de acuerdo a las siguientes reglas. No parece algo muy claro la definición del sustituto a primera vista, pero vamos a dar un ejemplo para que se pueda entender mejor. Dice que el sustituto es una persona genéricamente definida. Entonces, no está específicamente definido, no dice el señor Juan Pérez, sino que lo define como, por ejemplo, un agente de retención. Ese es un sustituto por excelencia. ¿Quién es el agente de retención? Es aquella persona que tiene que sacar el monto principal, esa cantidad que corresponde a impuestos, y luego el saldo se lo tiene que entregar al que es el sujeto pasivo obligado por ley. ¿Quién es un agente de retención? Es el empleador, ¿verdad? Porque el empleador lo que va a hacer es retener un monto del sueldo y va a otorgar el saldo al trabajador, y con ese monto que ha retenido va a cumplir con las obligaciones sociales y tributarias que debería cumplir el trabajador. Pero como él es su sustituto, es su agente de retención, entonces lo único que el trabajador tiene que hacer es hacerse retener. Y cuando le ha retenido, entonces se supone que él ya ha cumplido con las obligaciones tributarias. Entonces su sustituto tiene que ir a cumplir con el pago y con la declaración, o sea, con las obligaciones materiales y formales. ¿Quién es el sustituto? Su jefe. ¿Y cómo se llama
Este sustituto en el código tributario se llama agente de retención, porque retiene de una cantidad el monto que le corresponde a impuestos, ¿verdad? El trabajador ni siquiera va a ver el monto entero de su sueldo, va a recibir directo recortado. Y existe otro sustituto que es el agente de percepción. Y el agente de percepción es el que recibe, junto con el monto principal, la cantidad de impuestos. No retiene como el agente de retención, sino que recibe, por eso es de percepción. El mejor ejemplo es el vendedor. Te vende en 100, pero esos 100 incluye el IVA. Entonces, no está pagando el vendedor, ¿verdad? Está pagando el comprador. El vendedor lo único que está haciendo es agarrar de manera momentánea por cuenta de impuestos nacionales este monto que corresponde a la recaudación. Y cuando sea la fecha de pago, va a ir y lo va a abonar de acuerdo al procedimiento de llenar la declaración, de tener el código e ir al banco y cancelar efectivamente con el dinero que le ha dado su comprador. Entonces, por eso es un agente de retención. Y esos son los sustitutos que señala, bueno, los dos principales sustitutos que señala el Código Tributario. En cuanto al sujeto pasivo. Entonces, persona natural o jurídica que incurre en el hecho generador o su sustituto definido expresamente de manera genérica por la ley. Y otro elemento de la estructura de los tributos es la exención tributaria. La exención tributaria es un beneficio que se otorga a determinadas personas cuyos actos se enmarcan en los hechos generadores de los tributos, pero por una ley, o sea, por una disposición legal, quedan liberados del pago de estos tributos. Vamos a ver qué dice al respecto del artículo 19 de nuestro Código Tributario. Exención, señala, es la dispensa de la obligación tributaria material establecida por ley. La ley que establezca la exención debe especificar condiciones, requisitos exigidos para su procedencia. Entonces, es un perdón de la ley que se hace a alguien que incurre en un hecho generador, pero por ciertas características y determinaciones legales no va a pagar el impuesto que debería pagar. Por ejemplo, en la venta de libros. La compra-venta de libros no genera obligaciones, bueno, no genera pago de IVA. Y esto es por una ley nacional que se llama Ley Óscar Alfaro de Fomento a la Lectura. Y señala que la importación y venta de libros no va a pagar IVA para fomentar a la lectura y al desarrollo cultural. Entonces, es un hecho generador porque incurre en la venta de muebles, como son los libros. Pero no paga el IVA porque tiene una exención tributaria. Y luego está la exclusión tributaria, que consiste en un acto que directamente no está dentro de las prescripciones de los impuestos, no está definido expresamente como hecho generador, entonces no hace nacer obligación tributaria, porque no está expresamente definido por la norma. Y la incidencia tributaria quiere decir sobre quién recae el tributo. Puede recaer sobre el sujeto pasivo o sobre el sustituto, ¿no? Y ahí pues, la incidencia sería directa cuando recae sobre el contribuyente de derecho. Y el contribuyente de derecho es el que está establecido en la ley, ¿verdad? Por ejemplo, en el IVA, el que venda bienes muebles, el vendedor es el hecho generador. Perdón, el vendedor es el sujeto pasivo. Pero no paga el sujeto pasivo, ¿verdad? ¿Qué paga? Su comprador, junto con el precio de la venta. Entonces, ahí la incidencia es indirecta. Pero, ¿qué pasa cuando yo soy propietario de una casa? ¿A quién le voy a trasladar mi impuesto? ¿A qué comprador? ¿Quién me lo va a pagar impuesto cuando yo soy propietario? No se puede trasladar. Ahí la incidencia es directa, porque recae sobre el propietario, sobre el contribuyente de derecho, y no existe posibilidad de trasladar este impuesto a otra persona. Ahora, cuando la incidencia es indirecta, ¿no? Se traslada el impuesto a otra persona que es la que va a disponer del patrimonio para pagar el impuesto. Como les decía, el caso del vendedor y del comprador con factura. Yo le vendo cualquier bien a 100 bolivianos a una persona con factura, pero esos 100 bolivianos incluyen los 13 bolivianos del IVA, entonces está pagando el comprador y no el vendedor. Incidencia directa. Ahorita se nos va a acabar el tiempo.
Y vamos a quedar ahí. Y todavía no hemos terminado, entonces el sábado terminamos y les mando todos los documentos por WhatsApp, pero ya desde mañana para que lo puedan revisar y ojalá que no exista esta saturación más para poder avanzar de manera más fluida. Entonces, quedamos ahí. Está bien, doctor. Y hasta luego, hasta el sábado. Hasta el sábado. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor.